Hoy nos adentramos en el núcleo de la ingeniería de software moderna para dominar la variabilidad algorítmica. No estamos simplemente ante un patrón de diseño, estamos ante una filosofía de construcción basada en la composición sobre la herencia. Este recorrido visual nos llevará desde la deconstrucción de jerarquías de clases rígidas, que a menudo se convierten en trampas de mantenimiento, hasta la elegancia de las estrategias funcionales puras en el ecosistema de Java actual. Veremos cómo el patrón Strategy nos permite encapsular familias de algoritmos intercambiables, haciendo que nuestros sistemas sean resilientes al cambio y fáciles de testear. Es fundamental entender que el objetivo principal es separar el qué hace un objeto del cómo lo hace, permitiendo que esa lógica evolucione de forma independiente y dinámica, adaptándose a las necesidades cambiantes del negocio sin comprometer la integridad del código base existente. A menudo, los desarrolladores caemos en la trampa de usar la herencia para todo, creyendo que la reutilización de código es su único propósito. Sin embargo, la herencia rígida fracasa estrepitosamente ante comportamientos dinámicos. En el ejemplo clásico de los patos, si definimos el vuelo en la superclase, forzamos a un pato de goma a volar, lo cual es un error conceptual grave. Sobreescribir un método para lanzar una excepción o no hacer nada es un síntoma claro de un diseño deficiente y una violación del principio de sustitución de Liskov. La herencia define lo que un objeto es, pero no debería dictar herramientas temporales o comportamientos variables que no pertenecen a todas las subclases por igual. Esta inflexibilidad crea duplicación de código innecesaria y acoplamientos peligrosos que dificultan cualquier modificación futura del sistema. Para solucionar estos problemas de rigidez, aplicamos la inversión de control mediante la composición de objetos. En este modelo, el contexto actúa como el punto de entrada principal, pero delega la ejecución de la lógica específica a una abstracción denominada strategy. El contexto ya no implementa el algoritmo, simplemente contiene una referencia a la interfaz que lo define. Esta separación es crucial porque las estrategias suelen ser stateless o sin estado, lo que permite que múltiples contextos las compartan sin interferencias. Al tratar el comportamiento como un objeto independiente, ganamos la capacidad de intercambiar implementaciones concretas en tiempo de ejecución. En lugar de heredar un comportamiento fijo y estático, el contexto compone su funcionalidad encapsulándola en una clase separada, lo que nos otorga una flexibilidad arquitectónica sin precedentes para gestionar la complejidad de nuestros algoritmos. El primer paso práctico para implementar este patrón consiste en extraer el comportamiento variable hacia una interfaz dedicada. Aquí definimos el contrato sagrado que garantiza que todas las estrategias sean 100% intercambiables entre sí. Tomemos como ejemplo las interfaces FlyBehavior y QuackBehavior. Un detalle técnico avanzado es el intercambio de estado. Si la estrategia requiere datos internos del contexto para operar, le pasamos el propio objeto contexto como argumento en la firma del método. Esto permite que el algoritmo acceda a la información necesaria, sin acoplarse excesivamente a la estructura interna de la clase principal. Al definir estos contratos claros, establecemos los cimientos de un sistema donde añadir un nuevo tipo de vuelo o de sonido no requiere modificar ni una sola línea de las clases existentes, respetando así el principio de abierto y cerrado. Una vez definido el contrato, procedemos a encapsular los algoritmos en clases independientes y concretas. Por ejemplo, Fly with Wings implementa la lógica de vuelo real, mientras que Fly No Way maneja el caso de los objetos que no pueden volar. Un aspecto fundamental que todo experto debe considerar es que estas clases son idealmente stateless. Al no poseer un estado interno propio que cambie con el tiempo, las instancias de estas estrategias pueden reutilizarse masivamente en toda la aplicación. Incluso podemos implementarlas como singletons compartidos entre múltiples contextos, lo que optimiza significativamente el uso de memoria y reduce la sobrecarga de creación de objetos. Esta granularidad nos permite testear cada algoritmo de forma aislada, asegurando que cada pieza de lógica funcione perfectamente antes de ser integrada en el flujo principal del sistema, elevando la calidad técnica global. Llegamos al tercer paso, donde el contexto delega pero no ejecuta. En la clase abstracta DAC, transformamos los comportamientos antiguos en atributos de tipo interfaz. Es el mantra de composición sobre herencia en su máxima expresión.
Observen que los atributos están marcados como protegidos para permitir el acceso, pero lo vital es el método perform_fly. Aquí es donde ocurre el momento de la verdad. El contexto no sabe cómo vuela el pato ni le interesa, simplemente le pide a la estrategia asignada que lo haga. Esta delegación ciega es lo que permite que el sistema sea tan flexible. Además, al incluir métodos setter para estas interfaces, habilitamos la posibilidad de cambiar el comportamiento del objeto totalmente en tiempo de ejecución, algo que sería imposible con un enfoque basado puramente en herencia estática de clases. El paso final es el ensamblaje del comportamiento en tiempo de ejecución. En el constructor de una subclase como Mallard-Duck, inyectamos las implementaciones concretas iniciales, como Fly with Wings. Sin embargo, la verdadera magia del patrón strategy se aprecia en el código del cliente. Podemos tener un objeto que comienza volando de una forma y, mediante una simple llamada al setter, cambiar su comportamiento en caliente sin necesidad de destruir el objeto ni crear nuevas subclases complejas. Esto ofrece una flexibilidad extrema. Por ejemplo, si un pato resulta herido en un juego, podríamos cambiar su estrategia de vuelo a una que represente esa incapacidad instantáneamente. El resultado en la consola muestra cómo el mismo objeto reacciona de forma distinta tras el cambio, demostrando que hemos separado con éxito la identidad del objeto de sus comportamientos variables. Existe una variación estructural muy potente, donde la estrategia se pasa directamente como un argumento del método, en lugar de ser un atributo persistente. El ejemplo del shopping cart es perfecto para ilustrar esto. El método de pago no es una característica intrínseca del carrito, sino una acción puntual que ocurre en el momento de la compra. Al pasar la Payment Method Strategy como parámetro, permitimos que el usuario elija su forma de pago preferida justo cuando se necesita. Esta aproximación es ideal para escenarios donde la estrategia cambia en cada llamada y no queremos mantener una referencia innecesaria en el estado del objeto. Reduce el acoplamiento y simplifica la gestión del ciclo de vida de los objetos estrategia, permitiendo que el contexto se mantenga ligero y enfocado únicamente en su responsabilidad principal de orquestar el cálculo del total. Para alcanzar un desacoplamiento total, es habitual combinar el patrón strategy con una simple factory. Si dejamos que el contexto o el cliente decidan qué estrategia concreta instanciar mediante bloques condicionales, estamos violando el principio de responsabilidad única. La factory centraliza toda esa lógica de decisión y creación en un único punto, basándose quizás en una entrada del usuario o una configuración externa. De este modo, el cliente simplemente delega la decisión a la factoría y recibe la estrategia lista para ser usada. Este enfoque facilita enormemente el mantenimiento. Si mañana añadimos un nuevo método de pago como criptomonedas, solo tenemos que actualizar la factory. El resto del sistema permanece inalterado, lo que demuestra cómo los patrones de diseño trabajan en armonía para crear arquitecturas limpias, modulares y altamente resistentes ante los requisitos de negocio cambiantes. Con la llegada de Java 8, el patrón strategy experimentó una evolución funcional fascinante que nos permite decir adiós al código boilerplate. En el pasado clásico de la programación orientada a objetos, nos veíamos obligados a crear una clase nueva para cada pequeña variación de un algoritmo, lo cual era increíblemente verboso. Hoy en día, cuando nuestra interfaz strategy es una functional interface con un único método abstracto, las expresiones lambda pueden reemplazar por completo la necesidad de esas clases concretas. La estrategia se convierte en una función pura que pasamos directamente al método. Esto no solo limpia el código visualmente, sino que desplaza el foco desde la estructura de clases hacia el comportamiento lógico real. Ganamos en legibilidad y agilidad sin perder la potencia del patrón original, permitiendo una programación mucho más declarativa y moderna. Si llevamos el enfoque funcional al siguiente nivel, entramos en el terreno de las estrategias avanzadas mediante la composición de funciones. Al hacer que nuestra interfaz de estrategia extienda de un ARI operator, ganamos capacidades nativas de composición matemática. Imaginen un sistema de descuentos donde podemos encadenar múltiples reglas de forma dinámica. Podemos definir una estrategia para Navidad y otra para clientes VIP, y luego combinarlas en una sola mega estrategia, usando métodos de composición. El código resultante es elegante y poderoso,
permitiendo crear pipelines de procesamiento complejos a partir de piezas simples y reutilizables. Este encadenamiento dinámico es una herramienta fundamental en arquitecturas de alto nivel, ya que permite construir comportamientos sofisticados sin aumentar la complejidad del código base, aprovechando al máximo las capacidades del sistema de tipos de Java para garantizar la seguridad. El patrón Strategy es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura SOLID en acción. En primer lugar, cumple con el principio de abierto y cerrado, ya que añadir un nuevo algoritmo nunca requiere tocar el código del contexto ya probado. Segundo, personifica el principio de inversión de dependencias al hacer que el contexto dependa exclusivamente de abstracciones y no de implementaciones concretas. Esto es crucial para la testabilidad, permitiéndonos inyectar mocks o stubs durante las pruebas unitarias con total facilidad. Finalmente, garantiza el principio de sustitución de Liskov, asegurando que cualquier implementación de la interfaz funcionará correctamente sin romper la lógica interna del contexto. Entender estas conexiones nos permite valorar el patrón no solo como una solución técnica, sino como una piedra angular de un diseño de software profesional, robusto y escalable a largo plazo. No hace falta ir muy lejos para ver este patrón en uso real. El propio ecosistema de Java lo utiliza extensivamente. El ejemplo más icónico es la interfaz comparator en el método collections.sort. Aquí, el contexto de ordenación permanece inmutable y utiliza un algoritmo interno altamente optimizado, pero delega la lógica de comparación específica a la estrategia que nosotros inyectamos mediante una lambda. Esto permite que el mismo método sirva para ordenar cualquier tipo de objeto bajo cualquier criterio imaginable. Otros ejemplos notables incluyen FileFilter para filtrar archivos en directorios o los frameworks de login, donde los appenders y formatters actúan como estrategias para decidir dónde y cómo escribir los mensajes. Estudiar estas implementaciones nativas nos ayuda a comprender cómo aplicar el patrón Strategy con el mismo nivel de elegancia y eficacia en nuestras propias aplicaciones. Para elegir el patrón adecuado, debemos consultar nuestra matriz de decisión arquitectónica. Mientras que Strategy se enfoca en variar el cómo o el algoritmo, otros patrones similares tienen intenciones distintas. Por ejemplo, el patrón State varía el qué basándose en el estado interno, donde los estados a menudo conocen y disparan las transiciones. En cambio, en Strategy, las implementaciones son totalmente independientes entre sí. El patrón Template Method también busca variar pasos específicos, pero lo hace a nivel de clase mediante herencia, lo que lo hace menos flexible en tiempo de ejecución. Por último, Abstract Factory se centra en la creación de familias de objetos y no en su ejecución. Comprender estas sutiles pero críticas diferencias es lo que separa a un programador junior de un arquitecto experto, capaz de seleccionar la herramienta exacta para cada problema de diseño. En conclusión, el patrón Strategy ofrece un aislamiento extremo de los algoritmos y facilita una gestión robusta de proveedores externos, encajando perfectamente en los principios de la arquitectura limpia. Sin embargo, todo diseño tiene sus trade-offs o compensaciones. El precio a pagar incluye un cierto overhead estructural debido a la creación de interfaces adicionales para casos que podrían ser excesivamente simples. También existe un acoplamiento del cliente, que ahora debe conocer las estrategias disponibles para elegir la adecuada. Además, si la estrategia requiere mucho estado del contexto, podríamos terminar con listas de parámetros excesivamente largas. A pesar de estos retos, el patrón Strategy sigue siendo una declaración de intenciones fundamental. Separa lo que cambia de lo que permanece, aislando tu núcleo de negocio de la variabilidad externa y garantizando un software mantenible y elegante.